Lo que comenzó como un segmento planeado para añadir un toque de humor al matutino más popular de México se transformó en un momento que marcó un hito en la televisión nacional. El padre José Alfredo Gallegos Lara, conocido como Padre Pistolas en Chucándiro, Michoacán, no solo resistió los intentos de la presentadora Andrea Legarreta por cuestionarlo con un tono ligero, sino que, con su autenticidad, fe inquebrantable y respuestas contundentes, cambió el rumbo del programa hoy y dejó una lección imborrable en la audiencia. Esta es la crónica completa de un enfrentamiento que evolucionó de un desafío a un diálogo profundo, mostrando que la verdad y la sinceridad pueden unir incluso a los más opuestos. El padre Pistolas, de 72 años, llegó al estudio del programa Hoy en la Ciudad de México con la misma calma con la que enfrentaba los retos diarios de su parroquia en Chucándiro, un pueblo donde la vida es dura y la fe es un pilar. Su camisa negra desgastada, sin el tradicional alzacuello, y un rosario asomando del bolsillo contrastaban con el brillo y el colorido del set matutino. Su rostro curtido reflejaba décadas de servicio, había construido caminos, apoyado a los necesitados y enfrentado la inseguridad con una mezcla de valentía y devoción que le valió su apodo. ¿Todo listo, padre?, preguntó una productora joven mientras ajustaba su micrófono, visiblemente nerviosa por la presencia del sacerdote. «Todo bien, hija». He lidiado con cosas más complicadas que un reflector y una cámara, respondió el padre con una sonrisa serena, sus ojos brillando con una mezcla de picardía y sabiduría. En el camerino contiguo, Andrea Legarreta, de 54 años, se preparaba con la confianza de una presentadora que llevaba décadas siendo el rostro querido de la televisión mexicana. Con su carisma y habilidad para manejar cualquier situación en el aire, Andrea estaba lista para un segmento que prometía ser entretenido. ¿Ya llegó el padre Pistolas?, preguntó a su equipo con una sonrisa juguetona. Sí, está en el set. Parece más tranquilo de lo que esperábamos, respondió un productor. Perfecto. Un cura rural con carácter en Hoy, esto va a ser un hit, dijo Andrea, anticipando un segmento que sacaría risas y mantendría el tono ligero del programa. La producción había promocionado el encuentro como algo único, un sacerdote conocido por sus métodos poco convencionales, su franqueza y su apodo de Pistolas frente a la carismática y experimentada Andrea Legarreta. La idea era presentar un contraste divertido, el mundo rural y religioso contra el glamour de la televisión matutina. Pero nadie, ni siquiera los productores, anticipó que este segmento se convertiría en algo mucho más profundo. A las 10 de la mañana, las luces del estudio se intensificaron. En el aire en 3, 2, 1, anunció el director. Andrea, con su característica sonrisa y energía, dio la bienvenida al público. Buenos días, México. Hoy tenemos un invitado muy especial, un hombre de fe con un estilo, digamos, fuera de lo común. Desde Chucándiro, Michoacán, con ustedes, el padre José Alfredo Gallegos, mejor conocido como Padre Pistolas. El público en el estudio aplaudió con entusiasmo mientras las cámaras enfocaban al sacerdote, sentado con las manos entrelazadas, imperturbable ante el bullicio. Bienvenido, padre, comenzó Andrea con un tono amistoso pero con un dejo pícaro. Nos han contado que usted es casi una leyenda en su pueblo. Dicen que oficia misas, ayuda a la gente y hasta lleva pistola. ¿Es cierto eso, un sacerdote con un toque de vaquero? El público rió suavemente, esperando una respuesta divertida. El padre Pistolas asintió con calma. Gracias por invitarme, Andrea. No traigo pistola hoy, solo mi rosario y mi fe. En Chucándiro, donde la vida es dura, uno hace lo que puede para proteger a su gente y guiarla. A veces, eso significa hablar claro y no esconderse. Un murmullo de sorpresa recorrió el estudio. La respuesta, directa pero serena, descolocó ligeramente a Andrea, quien esperaba algo más ligero. Manteniendo su sonrisa, continuó, vaya, padre, qué manera de empezar. Pero hablando de su trabajo, nos cuentan que usted promueve hierbas y remedios naturales. ¿No es un poco inusual que un sacerdote haga esas cosas? ¿Qué dice la gente cuando les ofrece curas milagrosas? Nunca he hablado de milagros, respondió el padre con voz firme pero tranquila. Digo que la naturaleza, la fe y la oración pueden ayudar. En mi pueblo, muchos no tienen acceso a hospitales o doctores.
Si una planta y una oración les dan esperanza, ¿quién soy yo para negárselas? Pero para entender eso, hay que creer en algo más grande que uno mismo. Andrea, oliendo una oportunidad para mantener el tono juguetón, insistió: Padre, estamos en el siglo XXI, con tanta tecnología y ciencia, ¿no le parece un poco anticuado hablar de milagros, agua bendita o vírgenes que lloran? La ciencia ya ha explicado muchos de esos misterios, ¿no cree? El padre Pistola se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos intensos pero cálidos. Andrea, la ciencia es una bendición, pero no lo explica todo. Dice que el universo salió de la nada, que la vida es un accidente. Pero tú hablas de amor, de hacer el bien, de cuidar a los demás, ¿de dónde sacas esos valores y todo es azar? Mi fe me da un porqué, ¿cuál es el tuyo? El silencio en el estudio fue absoluto. El público, acostumbrado al tono alegre y desenfadado del programa hoy, contuvo el aliento. Andrea, descolocada por un instante, rió nerviosamente. Vaya, padre, nos puso a pensar. Pero hablemos de algo más práctico. Nos dicen que la iglesia lo suspendió por sus métodos. ¿Cómo es eso de seguir dando misa sin permiso? ¿No es un poco rebelde? El sacerdote sonrió por primera vez, una sonrisa que mezclaba serenidad y desafío. ¿Sabes por qué me suspendieron? Porque digo verdades que incomodan. En Chucándiro, la gente no necesita sermones elegantes, necesita a alguien que esté con ellos en el dolor, en la pobreza, en el miedo. Cuando entierras a un inocente cada semana, no hay tiempo para diplomacia. El público aplaudió espontáneamente, sorprendido por la fuerza de sus palabras. Andrea, sintiendo el cambio en el ambiente, cambió de tema. Padre, usted ha renunciado a cosas como el matrimonio, la familia. En estos tiempos, ¿no es un sacrificio demasiado grande? ¿No se siente solo? Prefiero vivir sin esposa que sin propósito, respondió el padre con una serenidad que llenó el estudio. Hoy todos buscan placer, pero pocos buscan sentido. Yo elegí servir a mi pueblo, y eso me llena más que cualquier otra cosa. El público volvió a aplaudir, esta vez con más fuerza. Andrea, visiblemente impactada, intentó un último comentario ligero. Padre, con todo respeto, ¿no es la religión una historia antigua, creada hace siglos por hombres que no sabían lo que sabemos hoy? ¿No es hora de dejar esas ideas atrás? El padre Pistolas miró directamente a las cámaras, hablando al corazón de México. Por eso el país está como está, porque algunos se burlan de la fe mientras nunca han cargado el dolor de un pueblo. La cruz no es un cuento, es lo que nos sostiene cuando el mundo se derrumba. El silencio fue ensordecedor. Andrea, la reina del matutino, se quedó sin palabras. Volveremos después de esta pausa, anunció con una sonrisa tensa mientras el programa iba a comerciales. Durante la pausa, el estudio era un hervidero de murmullos. Andrea se acercó a su copresentadora, Galilea Montijo, y susurró: ¿Qué está pasando? Este padre no se deja. Te dije que no era cualquier invitado, respondió Galilea, riendo. Este hombre tiene algo especial. En el set, el padre Pistolas permanecía tranquilo, rezando en silencio con su rosario. Un camarógrafo, Juan, originario de un pueblo cercano a Chucándiro, se acercó tímidamente. Padre, soy de Pátzcuaro. Lo he visto en misa, está poniendo el programa patas arriba. El sacerdote rió suavemente. No busco eso, hijo. Solo hablo desde lo que vivo. Si eso mueve algo en alguien, que sea para bien. En el camerino, Andrea revisaba sus notas, algo desconcertada. No esperaba esto, le dijo a un productor. Pensé que sería un segmento divertido, pero este padre tiene algo que llega. El público lo está sintiendo, respondió el productor, mirando los mensajes que comenzaban a llegar a la línea telefónica del programa. La segunda parte del segmento comenzó con un tono diferente. Andrea, más reflexiva, tomó el micrófono. Padre, antes de la pausa nos dio mucho en qué pensar. Quiero preguntarle algo más personal. ¿Cómo hace para mantener esa fe tan fuerte en un mundo tan complicado, con tanta violencia y dolor? El padre Pistolas habló con suavidad, pero con una convicción que resonó en el estudio.
La fe no es algo que se guarda en un cajón, Andrea. La he visto en los ojos de una madre que pierde a su hijo, en la esperanza de un niño que no tiene nada más que su sonrisa. La fe no es fácil, pero es lo que me sostiene cuando todo lo demás falla. Andrea, visiblemente conmovida, compartió algo inesperado. Sabe, padre, yo crecí en un hogar católico. Mi madre siempre ha sido muy devota, y a veces, con el ritmo de este medio, uno se aleja de esas raíces. Sus palabras me hacen recordarlas. El sacerdote asintió con calidez. Nunca es tarde para volver a lo que te da paz. Todos cargamos nuestras cruces, pero no tenemos que hacerlo solos. Dios está en los detalles, en las cosas pequeñas, como la oración de tu madre. El público aplaudió, esta vez no solo por sorpresa, sino por emoción. Andrea, dejando de lado el guión, preguntó, Padre, usted ha conectado con mucha gente, incluso con jóvenes que no suelen escuchar a la iglesia, ¿por qué cree que pasa eso? Porque los jóvenes quieren verdad, respondió el padre. Están hartos de promesas vacías, de discursos que suenan bonito pero no significan nada. Yo no tengo nada que ofrecerles más que lo que vivo, fe, trabajo y compromiso con mi pueblo. En un momento sorprendente, Andrea se sinceró aún más. Padre, algo que dijo antes, sobrecargar el dolor de un pueblo, me tocó mucho, ¿puede explicarlo? El sacerdote bajó la mirada por un momento, como recordando algo doloroso. Cuando has consolado a una familia que pierde a alguien, cuando has enterrado a un joven por la violencia, entiendes que el cinismo no llena el vacío del alma. La fe, el amor, el servicio, eso sí. He visto a Dios en los moribundos, en la bondad de la gente sencilla. Eso me mantiene firme. El estudio estaba en silencio, pero era un silencio lleno de respeto. Andrea, con los ojos brillantes, cerró el segmento diciendo, Padre Pistolas, gracias por recordarnos que la fe y la verdad pueden unirnos. Nos ha dado una lección que no olvidaremos, un aplauso para el Padre. El público estalló en aplausos, algunos incluso de pie. El segmento terminó con una energía distinta a la habitual en el programa hoy, una mezcla de emoción y reflexión que nadie esperaba. El encuentro se convirtió en la comidilla en los pasillos de Televisa. El programa hoy reportó un pico histórico de audiencia, con líneas telefónicas saturadas de mensajes de apoyo al Padre Pistolas. Desde amas de casa hasta jóvenes, los espectadores llamaban para compartir cómo las palabras del sacerdote los habían tocado. En Chucándiro, el Padre Pistolas fue recibido como héroe al regresar. En su misa dominical, con la iglesia llena, dijo con humildad, no hice nada especial. Solo hablé desde el corazón, como siempre hago con ustedes. Andrea, en un gesto poco común, dedicó un segmento posterior a reflexionar sobre el encuentro. Con el Padre Pistolas aprendí que la autenticidad puede cambiar corazones, dijo al aire, con la voz entrecortada. Gracias por enseñarnos a escuchar y a volver a lo que realmente importa. Semanas después, el padre recibió una invitación para regresar al programa, esta vez para hablar de su labor social en Michoacán, desde construir caminos hasta apoyar escuelas. Andrea lo recibió con un abrazo sincero y una disculpa, Padre, pensé que esto sería solo un segmento más, pero usted nos dio una lección de vida que no olvidaremos. En una charla privada tras el programa, en una salita del estudio, Andrea confesó, mi madre siempre reza por mí, aunque a veces me burle de cosas que no entiendo del todo. Sus palabras me hicieron pensar en ella. Las madres ven el alma de sus hijos, respondió el padre con una sonrisa. Cuando Andrea preguntó si alguna vez dudó de su fe, él admitió, la duda es parte de ser humano. Pero cada vez que dudo, siento a Dios en el dolor de mi pueblo, en la belleza de un amanecer, en la esperanza de los que no tienen nada. Eso me sostiene. Un mes después, el impacto seguía resonando. El padre Pistolas fue invitado a una conferencia en la Arquidiócesis de México para hablar sobre la comunicación de la fe en tiempos modernos. Aceptaré, pero mi lugar está con mi gente en Chucándiro, dijo en misa, ante una iglesia abarrotada. Entre los asistentes, sorprendentemente, estaba Andrea, quien viajó a Michoacán para cumplir una promesa de conocer el pueblo del sacerdote. En una cafetería de Chucándiro, mientras compartían un café, Andrea le dijo, Padre,
nunca imaginé que un segmento de televisión me haría cuestionarme tantas cosas. La verdad siempre encuentra la manera de tocar el corazón, respondió el padre. En ese momento, una joven del pueblo se acercó. Padre, perdí a mi padre hace un mes. Sus palabras en la tele me dieron fuerza para seguir. El sacerdote la consoló con un abrazo, y Andrea, testigo de la escena, entendió el verdadero poder de las palabras, no provocar risas, sino sanar almas. Lo que comenzó como un intento de hacer un segmento ligero y divertido se convirtió en un símbolo de diálogo en un país polarizado. El padre Pistolas, con su fe y su franqueza, y Andrea Legarreta, con su disposición a escuchar, demostraron que dos mundos distintos pueden encontrarse cuando hay verdad de por medio. Como dijo el padre en su última intervención en el programa, cuando hablas con el corazón, hasta los corazones más cerrados se abren. México necesita eso, escucharse.